La frase David contra Goliat resuena en nuestra cultura popular como una lucha o una competencia donde un oponente más pequeño y débil se enfrenta a un adversario mucho más grande y más fuerte. El relato está lleno de enseñanzas, todas útiles aún para nosotros. Pero pongamos al desnudo esta historia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy tocaremos el tema de David y Goliat. Goliat era el campeón de los filisteos que habían acampado entre Soco y Aseca contra Saúl, y los hombres de Israel acampaban en el valle de Ela. El texto lo describe como de 6 codos y un palmo de altura aproximada, que serían unos 3,5 metros, con un yelmo de bronce en la cabeza y vestido con una cota de malla, que pesaban 5 siclos de bronce, con grebas de bronce en las piernas también. Se dice que el asta de su lanza era como la viga de un tejedor, y la cabeza de lanza pesaba 6 siclos de hierro. Según el relato, estaba desafiando insolentemente a Israel, incitando un combate 1 a 1, con la finalidad de que el pueblo perdedor se convirtiera en esclavo del otro. Goliat infundía miedo en los corazones de Saúl y de sus hombres. David es enviado por su padre con algunas provisiones para sus hermanos y para su capitán en el ejército de Israel. Él escucha el desafío y pregunta cuál será la recompensa por aquel que haga frente al monstruo. David es reprendido por sus hermanos, pero David persiste en su indagación. Saúl oye hablar de David y envía por él. Este último relata sus experiencias contra leones y osos y declara que el filisteo incircunciso encontrará en sus manos un destino similar. Todos conocemos la historia. Cómo, con el uso de su honda y unas piedrecillas redondas, logra vencer a Goliat. También la historia nos dice cómo, con su misma espada, David lo decapita. Se informa después que la espada de Goliat se mantuvo envuelta en una tela detrás del efod, en el santuario de Nob, en el que Ahimelech era sacerdote. La historia pretende resaltar la ineptitud del rey Saúl para gobernar, ya que él mismo debería haber peleado por Israel, y en cambio un joven desconocido y sin formación militar lo hizo. Pero aquí comienza una pequeña controversia. Algunos eruditos, como Israel Finkelstein, en su libro David y Salomón, en busca de los reyes sagrados de la Biblia y las raíces de la tradición occidental, creen que el asesino original de Goliat fue Elhanán, hijo de Jair, el cual encontramos en 2 de Samuel 21:19, y que algunos autores de la redacción deuteronomista cambiaron el texto original para acreditarle la victoria a David. Estos dos relatos de la muerte de Goliat prueban que muchas tradiciones antiguas que hablan de las hazañas valerosas en las guerras contra los filisteos eran corrientes en el pueblo, y los nombres de los héroes que las protagonizaron se daban de diferentes formas. El esfuerzo por armonizar los relatos variantes es evidente en la versión de Primera de Crónicas 25, donde a Elhanán se le atribuye la muerte de Lachmi, supuesto hermano de Goliat. Este Lachmi claramente debe su existencia al epíteto con el que se distingue a Elhanán como el betlejemita, o sea, de Belén. La controversia en el texto es clara, en la repetición de Orejim, después del nombre del padre de Elhanán, Yair, desde el final del versículo cuando dice: El asta de su lanza era como un rodillo de tejedor. Algunos eruditos establecen que los libros como los de Samuel, Josué, Jueces y Reyes forman una historia unificada de Israel que los eruditos llaman la historia deuteronomística. Se cree que la primera edición probablemente se escribió en la corte del rey Josías de Judá, alrededor del siglo VII antes de nuestra era, al recoger tradiciones orales y escritas para darles una secuencia, y que tuvo una segunda edición revisada durante el exilio, con revisiones adicionales en el periodo post-exílico, por lo cual vemos estas contradicciones e intentos de arreglo. Otra controversia es la estatura de Goliat. El imaginativo popular atribuía estaturas exageradas a los campeones del enemigo, mencionando no solamente un gigante, sino hasta 4.
y asociando los hombres de David y a David peleando contra ellos, hasta que ellos mismos ponen un alto y no le permiten a David seguir enfrentándose porque corría mucho peligro. Sin embargo, como te digo, existe una controversia, ya que en los manuscritos más antiguos, como en los rollos del Mar Muerto, lo dan con una altura distinta, la cual sería 4 codos y un palmo, alrededor de los 2 metros, o rozando los 2 metros. Mientras que en el texto masorético tiene 6 codos y un palmo. Muchos eruditos han sugerido que la altura de Goliat fue creciendo conforme el relato se fue transmitiendo y tomando un tinte más épico. Otros, por el contrario, dicen que este se fue reduciendo y que posiblemente en los relatos orales más antiguos la altura de Goliat era todavía superior. Esto basándose o comparándola con la altura de las murallas en la ciudad de Gat. Pero esto es solo especulación. Lo cierto y al alcance de nosotros nos muestra en los textos de Qumran que la altura de Goliat estaba alrededor de los 2 metros. Esto, aunque cambie un poco la perspectiva, no le restaría importancia a la historia de David, peleando contra un gigante, pues debemos tener en cuenta que la altura promedio de un israelita común era de 1,60 m, a lo máximo. Por tanto, Goliat debió ser imponente para los habitantes de ese entonces. Tengamos en cuenta que no solamente era muy alto, sino que también era un mercenario. Como dijo Samuel Pagan en su libro El rey David, una biografía no autorizada. Para comprender bien el relato y entender adecuadamente el origen de estas dificultades textuales, debemos identificar el propósito teológico del pasaje, contraponer la gran estatura y poder del filisteo con la figura de David, que era un joven no muy alto y sin experiencia bélica. La finalidad teológica de estas descripciones, que destacan las características físicas y las armas de Goliat en contraposición a la estatura y el equipo de David, es poner de manifiesto que Dios estaba con el joven. Lo cierto es que la historia nos deja grandes mensajes aún para nuestros tiempos. Estuve buscando la imagen del fragmento conocido como Goliat, pero actualmente no está habilitado. Este que ves en pantalla corresponde a 2 de Samuel 23 del 9 al 11, para que te des una idea del estado y el tipo de escritura de esos pergaminos. Aún así te voy a dejar en la descripción el link para que si se llega a habilitar puedas verlo tú mismo. Pero, ¿tú qué piensas de este tema? ¿Crees que fue David? ¿Crees que fue el Hanán? ¿Crees que la altura de Goliat es correcta? Déjamelo en los comentarios. Recuerda darle like y activar la campanita para que recibas más contenido de este canal. Nos vemos pronto. Shalom.